Hola, buenas tardes. Al parecer no se conectan más. No sé cómo está el internet allá en el norte. ¿Qué parece, Aníbal? Está un poco bajo. ¿Está un poco bajo? Capaz que por eso las otras compañeras no se están pudiendo conectar. eh, Está aquí, algo así está bien, profe, el ¿La internet. versita está bien? Sí, Bueno, como son dos alumnos nomás, estaba pensando, hacemos un pantallazo de ¿Vos pudiste mirar el PowerPoint que mandé? ¿Pudieron mirar, Aníbal? Con la parte que inicié el martes. sí pude mirar el PowerPoint y ahí estaba intentando avanzar en algo. Con lo de la actividad. Bueno, entonces vamos a intentar, aunque sea Sí, empezar, y a ver qué entendieron. Y, sí, ¿puedes empezar a grabar, Fabiana? A ver, Fabiana. Me parece que no. Ah, dale, gracias. Bueno, ahí, a mí ahí están entrando. El martes yo a las compañeras, bueno, además de corregir los avances, empezamos a ver la parte que sigue, actividades y presupuesto, ¿sí? Que es la parte más, un poquito más complicada. ¿Se ve la presentación o no? ¿Están viendo? sí se ve, profe. ¿Verdad? Bueno, yo no puedo, perdón, dos segunditos. Ahí está. Bueno, nosotros, o sea, ya acá está la estructura del, más o menos la estructura, el resumen que yo hice de las etapas, digamos, de un proyecto. Ya vimos diagnóstico, que es el primero, ¿sí? Y o antecedentes, ya después vimos beneficiarios directos e indirectos, que muchas veces va arriba en diagnóstico. Objetivos generales y específicos y las metas, que ahí ustedes tenían que hacer correcciones. Y ahora vamos a entrar a actividades y cronograma, ¿sí? Y presupuesto vamos a tratar de entrar por lo menos para que tengan una idea de lo que es y empiecen, digamos, con el ejemplo de ustedes a armar, ¿sí? Bueno, las actividades y el cronograma, digamos, es algo muy sencillo, digamos, y bien práctico, que son todas las actividades que se van a hacer para realizar los objetivos, ¿sí? De acuerdo a cada objetivo que hayamos definido, a los específicos, porque el general es como el resumen, los específicos ya son los pasos. Entonces ahora tenemos que agarrar de los objetivos específicos de nuestro proyecto, uno por uno empezar a ver objetivo, ¿sí? Uno lo puede separar en etapas si quiere especificar. Por ejemplo, puede poner una etapa de planificación, una de compras y una de ejecución, dependiendo de cuáles actividades hay que hacer y cuáles son importantes. Si no son importantes, no. ¿Cómo se sabe cuando una actividad es importante en un proyecto? Digamos, cuando en la actividad va a haber personas a cargo y va a haber compras a realizar, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, en el caso del ejemplo del proyecto de quinoa, de alfarcito. En ese caso, por ejemplo, la primera parte que era, qué sé yo, compra de semillas. Esa sí es una actividad porque hay que comprar semillas o recolectar semillas, digamos, ¿sí? Si ustedes, pónganle que en el proyecto deciden, están pidiendo también para comprar semillas, entonces una actividad va a ser buscar semillas adecuadas. Entonces, sí es importante esa actividad porque para ir a buscar tenemos que tener presupuestado combustible para poder ir a comprar o a buscar en las otras comunidades o muchas veces la semilla de quinoa se la compra en Bolivia, otros la compran en las comunidades que ya hacen. Entonces, ahí necesitamos dinero para poder hacer esa actividad. Entonces, eso nos va a medir a nosotros qué actividades, todas las que vamos a poner en el proyecto, todas las que haya un responsable, sean importantes y tengan compras, o sea, haya inversión de dinero, ¿se entiende? Porque justamente nosotros hacemos los proyectos para pedir financiamiento para hacer las actividades, ¿sí? Financiadas en el proyecto las tenemos que detallar bien.
¿sí? Y siempre las actividades, otra cosa es las que tienen que ser vinculadas a los objetivos. Ya no, por ejemplo, si ya hemos definido cuáles objetivos van a ser, las actividades tienen que ser de acuerdo a esos objetivos, no pueden ser otra actividad que nada que ver. Por ejemplo, si en el proyecto de quinoa, ¿sí? La actividad puede ser compra de quinoa, qué sé yo, después compra de alambrado, compra de manguera para riego, capacitaciones. Pero ponele que querés poner una actividad, a ver, qué sé yo, no sé, arreglo del salón, no tiene nada que ver con el proyecto de quinoa. O sea, entonces, ahí si yo veo que, por ejemplo, me falta una actividad que es arreglo de salón y no tiene nada que ver con los objetivos porque no va. O sea, las actividades tienen que estar vinculadas a los objetivos, ¿se entiende? Que ya han definido ustedes en el paso anterior. No pueden ir otras actividades. Si ustedes cuando están armando el proyecto se dan cuenta que hay una actividad muy importante que es necesaria y no está en los objetivos, entonces ¿eso qué significa? Que les está faltando un objetivo. Ahí se van a dar cuenta, ¿sí? Pónganle, qué sé yo, ponele, te das cuenta que necesitas manguera para riego y ves los objetivos y no entra en ningún objetivo, entonces tenés que aumentar ese objetivo. O sea, uno va para atrás. Mientras va armando el proyecto, empieza de un principio, pero si te falta, tienes que volver atrás a mejorarla. ¿Se entiende eso, lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, se entiende. No. Bueno, entonces acuérdense de poner todo. O sea, primero es detallar todas las actividades y después ubicarlas en un tiempo. Ubicarlas en el tiempo significa hacer un cronograma. Eso es como hacer un esquema en el tiempo. Por ejemplo, tal actividad se va a hacer en el mes tal en el mes tal, así. Tenés que ubicarlas en el tiempo. Eso significa hacer un cronograma. Casi todos los proyectos piden hacer un cronograma, digamos, de cómo va a hacerse el proyecto a lo largo del tiempo. Ese cronograma va desde que se aprueba el proyecto hasta que finalice y se evalúa. ¿Sí? Es ordenar en el tiempo de las actividades, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, piden que le financien un proyecto, ¿sí? Dura un año, entonces un año tiene 12 meses, entonces en los 12 meses ustedes tienen que acomodar todas las actividades, ¿sí? Acá miren, yo les copié un cuadrito que está en uno de los textos que les di. ¿Lo están viendo? Es un modelo de cronograma, es esto. Por eso sí. ¿Lo ves? Sí, sí, lo ve, profe. A ver, miren, intenten entenderlo un poquito. Espérame que se me está apagando la computadora. Vamos con la batería. ¿Está tu cargador, Pedro? En este modelo de cronograma se fijan acá el número, hay un número 1, 1.1, 1.2, acá sería el número de actividades. Acá pueden haber 10, 20, de acuerdo a las actividades que vayan a tener, ¿sí? Y llegaba también. ¿Cómo? Bueno, después acá hay una descripción de las actividades, ¿ves? Por ejemplo, en este ejemplo de uno de los libros que les pasé, dice, la actividad 1 es, por ejemplo, explicar los cursos. La actividad 1.1, o sea, que depende de esta etapa, digamos, él lo dividió en etapas, es comprar los materiales. El 1.2 es reuniones de coordinación, ¿sí? Entonces ahí están como los ejemplos de las actividades. Y siempre hay que poner un responsable. Casi todos los proyectos piden que por cada actividad haya a veces el mismo responsable en todos, pero que haya un responsable, ¿sí? A ver, alguien quiere entrar, parece. No sé si salió. Esperen un segundito. ¿Se va entendiendo hasta ahí cómo es el cronograma? Profe, sí. Yo ahí le estaba haciendo ya las actividades y armé el cuadro. Ajá. ¿Armaste el cuadro? Armé el cuadro, profe, no sé si lo puedo mostrar, así usted me corrige si está bien o mal. Sí. Sí. Corregimos con tu ejemplo de paso. Ahora déjame 2 segunditos y ya prepararlo para presentar.
Después, entonces va, Dale. por ejemplo, en planificación de los cursos. Para planificar los cursos, primero es comprar los materiales. Y al ladito se pone el responsable de esa actividad, que puede ser el mismo, diferente. ¿Cuántos días dura más o menos estimado? Y aquí se marcan los meses. ¿Ve? Por ejemplo, este proyecto de capacitación dura 12 meses. Entonces, por ejemplo, comprar los materiales educativos, póngase que sea en el mes 1. Acuérdense que el mes 1 puede ser enero, puede ser febrero, puede ser marzo, de acuerdo a cuando empiece. No siempre los proyectos empiezan en enero. Póngale que el proyecto empieza en marzo, entonces el 1 va a ser marzo. Y va a terminar, el 2 va a ser abril, así, ¿sí? De acuerdo a cuando empiece, ¿se entiende? Bueno, a ver, ahora vamos a trabajar con el ejemplo de Aníbal. ¿Querés mostrarlo, Aníbal? ¿Puedes presentarlo? Yo voy a dejar de presentar. ¿Alguno más pudo avanzar con algo de las actividades? Ahí está. ¿Querés presentarlo, Aníbal? Ya está listo para que lo presentes. Aníbal, ¿pudiste ver? ¿Estás o no? Sí, profe, ahí estoy, ahí presento. Aníbal, ¿estás? Sí, profe, ¿me escucha? No sé si lo está pudiendo presentar. Sí, profe, ahora lo presento. Buenas tardes, Milton, vi que acabas de... Bueno. Estamos viendo actividades y cronogramas ya. Sí, te escuchamos, Aníbal. Sí, ahí estoy presentando, profe. A ver. Ahí se lo ve, profe. Bueno, yo ya dejé de presentar. A ver. Profe, lo que yo hice en primer lugar fue poner ahí los títulos, actividad y cronograma. Y bueno, fui nombrando, digamos, las distintas actividades que yo considero ahí está entrando. Importante para llevar a cabo el proyecto. ¿Se ve, profe? Estás presentando, pero estás presentando tu pantalla. A ver. Sí. Esta sería la actividad. ¿Está bien presentado, profe? Estoy presentando la actividad. Bueno, profe, yo aquí fui no se ve, Aníbal. Se ve tu pantalla, digamos. Para mí que estás presentando tu pantalla, tendrías que poner presentar una pestaña y ahí. A ver, ahora voy de nuevo. Profe, a veces que no la veo. Me parece que está cortando internet. Sí, me parece que el problema es de conexión, profe, porque ¿Andrea? la pantalla de Aníbal sí se ve. A ver. ¿Ahí lo pueden ver, chicos? Sí, yo por lo menos sí lo veo, se ve el Word. Me parece que la profe está teniendo inconvenientes. Ajá, entonces, profe, debe ser su internet. Profe, ¿quién más lo ve, chicos? Esperemos un ratito hasta que la profe pueda volver a conectarse normalmente y seguimos. Bien.
Ya, ¿Ahora? creo que ya. Uno. No agarra. Ya, ¿no? Qué raro, ¿no? Ahí está. Ahora sí, perdón. Ahí está. Disculpen, se me había cortado el internet, pero ya lo solucioné. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, perfecto. Ahora sí. Yo- Perdón, se me había cortado así, cambié de conexión. Ahora sí, ahí estaba, a ver, Aníbal. Esto es un... ¿Puede ver mi Sí, Word, profe? sí, ahora se ve, dice actividades y cronograma. Así es, profe. Aprobación del proyecto, reunión y socialización del proyecto a los 10 agricultores. Sí, léelo vos si querés, Aníbal. A ver. Dale, seguimos. Presentación del técnico especializado en tema de agricultura y quinoa. Planificación de las distintas actividades para llevar a cabo el proyecto. Salida de campo donde el técnico y agricultores hacen reconocimiento de las condiciones de los cercados. Capacitación teórica a los 10 agricultores. Compra de materiales. Compra de semilla de quinoa. Reunión de revisión. Cómo se está llevando el proyecto, trabajo de reacondicionamiento de los 10 cercados con inspección técnica del técnico especializado, trabajo de reacondicionamiento de los 10 cercados terminados en tiempo y forma, capacitación práctica de abono y siembra de la quinoa a los 10 agricultores por el técnico especializado, instalación de los sistemas de riego en tiempo y forma en los 10 cercados de los agricultores junto al técnico especializado, capacitación práctica a cada uno de los agricultores sobre el cuidado riego de la quinoa, capacitación práctica sobre la cosecha de la quinoa, capacitación práctica para triar la quinoa, vender la quinoa y evaluación del proyecto. Esas son las actividades, profe, que fui detallando. Y Sí. más abajo, profe, hice, digamos, el cronograma. Ah, perfecto. Y aquí estoy viendo, profe, que me estaría faltando, quién sería el responsable, profe, de cada actividad. De cada actividad. Está perfecto. Claro, me estaría faltando el cuadrito ese. Sí. Está bien. Sí, no, están bastante detalladas tus actividades. Ahí, a ver, volvamos. Ahí. Claro, está muy bien. Entonces, después acordate, cada una de estas actividades, vos las podés, por ejemplo, acá compra de materiales, ahí vas a tener que aclarar cuál es, de qué etapa es. No sé si lo vas a dividir, uno puede el proyecto dividirlo en etapas, las actividades, o directamente hacerlas todo el listado, así como hizo Aníbal, ¿sí? Lo que después te va a tocar es pasarlo al cuadrito, ¿sí? Ahí vi que vos lo armaste en Word. Si saben Word, lo arman en Word, y si no, también en Excel se puede armar el cronograma y las actividades, ¿sí? Así como... Entonces, si uno... A ver, otro compañero. Ahí, por ejemplo, compra de materiales, es de la compra de materiales de las capacitaciones, ¿no es cierto? ¿Esto? ¿O es del cerramiento? Entonces tenés que poner compra de materiales para capacitaciones, porque van a tener varias compras de materiales en tus proyectos vos. Vas a tener para la parte de capacitación, por ejemplo, suponiendo, ¿no?, que en este proyecto estás pidiendo capacitación y estás pidiendo también materiales para el cerramiento y la infraestructura para el agua, en este caso Aníbal. Entonces también va a tener compra de materiales para eso. Entonces, como aclarar nada más, compra de materiales para capacitaciones, y acá pusiste compra de semillas de quinoa y las otras compras de los otros materiales, por ejemplo, de los alambrados, de los postes, de la manguera, ¿sí? Bien, profe. Bueno, entonces, ¿está bien con tu ejemplo? ¿Vieron el ejemplo los demás compañeros de Aníbal? ¿Alguno quiere hacer algún comentario a las actividades de Aníbal? Si no, pasamos al punto que sigue ya. Bueno, parece que está todo perfecto, Aníbal, que nadie te quiere hacer comentarios. Bueno, ahí dejo de compartir entonces, profe. Sí, deja de compartir. Está bien, Aníbal. Entonces ahora anda pasándolo al otro, y ya cuando veas el presupuesto,
Vamos a ir viendo. Ahora yo voy a empezar a compartir de nuevo. A ver. Voy a poner la clase. Bueno, entonces, más o menos está claro para los demás. Hay varios modelos. Ese modelo, hay otro modelo también que es un segundo modelo es muy parecido. Este es el de como por semana. Uno puede hacerlo de acuerdo también como pide el proyecto al proyecto. Se van a dar cuenta cuando ya les mandan, cuando uno busca financiamiento, ya ve las bases del proyecto y ya te dan modelos de cronograma. Y si no te da modelo de cronograma, uno le puede poner cualquiera de estos dos. Por ejemplo, el primero que mostré, o el segundo, ¿sí? Y hay otros que ya te dan un modelo, pero son parecidos a estos, digamos, ¿no? Pueden variar alguna que otra cosa. Por ejemplo, miren cómo está este segundo. Esta es una etapa, todo lo que es planeación, en la etapa de ejecución y en la etapa de evaluación del proyecto. Y ahí están las actividades. Por ejemplo, construcción del proyecto, aprobación del proyecto, contratación y capacitación, por ejemplo, ahí cuando se contratan personas, van a contratar técnicos. Socialización del proyecto, por ejemplo, es una actividad cuando tienen que contar en toda la comunidad. Varía, por eso, las actividades, ¿sí? Después, ya en ejecución del proyecto, o sea, cuando ya propiamente se empieza a hacer, cuando ya recibiste la plata, por ejemplo, ¿qué va a hacer? La primera actividad es taller con docentes. La segunda actividad, mesas de trabajo. Tercera, taller con estudiantes y taller con padres. Y ahí va marcando, ¿ven? Por ejemplo, el taller con docentes va a ser en abril y mayo. Donde está marcado es cuándo va a ser. En cambio, las mesas de trabajo van a ser todos los meses y todas las semanas. En cambio, el taller con docentes se ve, ahí el cuadrito solo está marcado en la segunda semana de abril y en la primera de mayo. Entonces, donde va marcado significa cuándo se hace esa actividad. ¿Se entiende eso? ¿Entienden el resto de los compañeros eso? ¿Se entendió o no? Bueno, sí, dice, ahí está. Bueno, ahora el otro paso que sigue es armar el presupuesto, ¿sí? Es el que viene. ¿Qué es el presupuesto? Es un listado de todas las cosas que van a necesitar, con precios. Porque supuestamente uno hace los proyectos para pedir financiamiento, entonces necesitas tener una aproximación. ¿Se ve acá, no? La presentación que estoy haciendo, sí. Entonces, uno necesita tener una aproximación de los precios. Entonces, ¿qué hace? Va a los negocios o a las tiendas, más o menos tantea. Hay proyectos que ya te piden, ¿cómo se llama? Las cotizaciones apenas vas a presentar el proyecto. En cambio, otros te piden precio estimado. Uno puede averiguar por internet nomás y poner más o menos. En cambio, hay otros que ya te piden que vos presentes un presupuesto. O sea, que vayas al negocio, por ejemplo, y digas, le vayas a sacar, por ejemplo, si van a comprar manguera para agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenés que ir a un negocio que vende manguera para agua, pedir el presupuesto y ya adjuntarlo al proyecto? ¿Se entiende? O sea, depende, digamos, del tipo de proyecto. En cambio, hay otros que, por ejemplo, uno va a poner el precio nada más, pero tiene que ser un precio estimado, porque si uno le erra, después cuando llegue la plata, no te va a alcanzar. ¿Sí? Entonces hay que tener lo más cercano a la realidad, digamos, los precios. Bueno, es un listado entonces de todos los recursos que vamos a necesitar. Recursos significa todo lo que vamos a necesitar y hay que cotizarlos. Todo lo que vamos a necesitar y que el proyecto nos financie, ¿no? Porque hay muchas cosas que a veces los proyectos dicen, no, eso no financiamos. Entonces ustedes también siempre tienen que leer las bases y condiciones de los proyectos. Ahí dice qué financian y qué no. Hay proyectos que dicen que financian solo, por ejemplo, capacitaciones. Entonces, ¿eso qué significa? Que solo vamos a poder contratar técnicos o mano de obra. En cambio, hay otros proyectos que financian los dos, mano de obra, o sea, capacitación, y también financian recursos materiales. Recursos materiales, en términos de proyectos, serían
las mangueras, los postes, el alambrado, las cosas materiales, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que leer, siempre acuérdense cuando van a querer presentarse para un proyecto, lean bien las bases y condiciones, ahí dice qué financia y qué no. Cosa de que cuando armen el presupuesto, ustedes ya sepan, digamos, qué les va a financiar y qué no, ¿sí? Entonces, tienen que hacer un listado de todos los materiales y conseguir su precio para juntar el presupuesto. Y dice que también para los recursos humanos, que serían las personas, cuando hay que contratar asistencia técnica, se tendrá en cuenta el cronograma, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenés que contratar un técnico que les va a dar una capacitación, por ejemplo, en el caso del proyecto de Milton, ¿sí? Que es de radios, ¿no? Era el fortalecimiento de la comunicación comunitaria para los jóvenes. Entonces tienen que contratar, por ejemplo, qué sé yo, un locutor, ¿sí? Para que dé capacitaciones a los jóvenes. Entonces ahí hay que ver cuánto tiempo va a durar. Si esa actividad dura un mes, hay que volver a esto, por eso siempre hay que tener en cuenta esto, donde diga, por ejemplo acá, capacitación en locución para los jóvenes, ¿sí? El responsable, por ejemplo, el capacitador, dura 30 días. Entonces, cuando uno va a hacer el presupuesto, hay que pensar esos 30 días, ¿sí? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto se paga por día? Entonces, de acuerdo a eso, también pedir ese monto en el presupuesto, ¿sí? ¿Se entiende? También ahora les voy a mostrar, hay un modelito en uno de los libros que yo les pasé, ahora hay un modelo para hacer presupuesto. Hay muchos modelos, pero miren, les voy a mostrar uno que tenemos en el libro. Ahora es este, creo. Pero eso, acuérdense, todo va con precios, ¿sí? Acá está. Miren, ¿se ve ahí? Este es un modelito de un presupuesto, digamos. También son cuadritos, ¿sí? Es lo más esquemático. Para hacer el cronograma y los presupuestos, es mejor los cuadros. Por ejemplo, en términos de proyecto, rubro. El rubro viene a ser, digamos, como la clasificación de los gastos que vamos a hacer, ¿sí? Es clasificar. Por ejemplo, un rubro es personal, que sería todo lo que sea, lo que se va a pagar de asistencia técnica, qué sé yo, si por ahí se paga capacitadores, qué sé yo, a gente de la misma comunidad por ahí para hacer algún trabajo. Entonces, todo lo que sea personal lo ponen acá. Este es un modelo, ¿sí? Después, otro rubro, materiales y suministros. Materiales y suministros ya son los bienes, digamos, por ejemplo, las mangueras, los postes, por ejemplo, en el caso de Milton, si tiene que comprar cables, si tiene que comprar, póngale que compra una grabadora, una cámara fotográfica para cada joven, entonces eso va acá, materiales y suministros. Y después hay otro rubro acá, que casi siempre se lo usa, que se llama gastos institucionales. Esos son, por ejemplo, son otros gastos que se necesitan para hacer el proyecto. Por ejemplo, papel, ¿sí? Por ahí van a necesitar una impresora, que además no solo va a ser proyecto, sino le va a quedar para la institución que está haciendo el proyecto, ¿sí? Eso puede ir acá. Entonces, en cada cuadrito va, por ejemplo, acá en material y suministro, por ejemplo, va a ver, tomemos el ejemplo por ejemplo, de la compañera que está haciendo el proyecto de chacinado, ¿sí? En material y suministro, qué sé yo, por ejemplo, va a pedir una moledora, ¿sí? Puede pedir, qué sé yo, por ejemplo, las carnes, por ahí, para empezar necesita comprarse una buena cantidad de carne, qué sé yo, carnes de llama, por ejemplo, ¿sí? En personal, iría, por ejemplo, la asistencia técnica que por ahí necesite, capaz de un bromatólogo, ella contratar una vez para que le dé una charla o una clase o le firme un papel. Entonces, ahí va, ¿sí? Y en gastos institucionales, por ahí, por ejemplo, qué sé yo, papelería o fotocopias puede ser. Este es un modelo de los rubros, hay varios otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá va, en personal, por ejemplo, el capacitador. El monto va acá que se le paga al capacitador que se prevé para el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si tienen que contratar un capacitador, en el caso de Aníbal, un mes para que les enseñe, qué sé yo, el tema de la cosecha de la quinoa, entonces asistencia técnica, qué sé yo, ingeniero agrónomo, por ejemplo. Pone un monto, cuánto se le paga, cuánto se evalúa. Normalmente uno cuando ya
es un proyecto que está bastante cerrado, digamos, y además uno tiene ya un organismo interesado en financiarnos, entonces ya también es conveniente ya tener pensado la persona, entonces uno más o menos tiene pensado un ingeniero agrónomo conocido y cuánto le pregunta cuánto nos cobraría un mes, ¿sí? Entonces pone el monto. Y acá pone descripción y justificación, que es describir, digamos, ¿no? Que sean, ahí yo pone los honorarios del ingeniero agrónomo que realizará los talleres de capacitación en cosecha equino, por ejemplo, ¿sí? Y después hay otro ítem que ponen, que se llama fuentes, esto siempre te lo piden todos los proyectos acá, se llama fuentes de financiación. ¿Se va entendiendo? Me van parando, ¿no? Si no se entiende. ¿Se entiende? Aníbal, Milton, ¿están entendiendo? María Fernanda. ¿Sí? Bueno, acá fuentes de financiación, ¿qué significa? Nosotros cuando hacemos el proyecto, digamos, hacemos para que nos lo financien todo, pero los organismos estos que financian siempre piden que nosotros pongamos una parte, ¿sí? Que el que está ejecutando el proyecto y está solicitando la asistencia financiera, ponga una parte. Entonces eso se llama contrapartida, ¿sí? Tiene otro nombre también, ya me voy a acordar cómo se llama, pero bueno, en este caso está como contrapartida, o aporte, se pone aportes propios también de la organización o de la comunidad, ¿sí? Entonces, en este caso, esto contrapartida vendría a ser todo lo que, por ejemplo, el organismo no nos financia, o simplemente nosotros ya lo tenemos, lo ponemos también con monto. En cambio, en este caso, en este ejemplo, acá pone fundación, es a la fundación a la que en este ejemplo están pidiendo el préstamo. Y otros, suponiendo que, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de haya un monto, por ejemplo, que el municipio ponga o que alguien otro ponga, entonces ponen ahí. Les doy el ejemplo, mira, podemos poner acá en personal, por ejemplo, ingeniero agrónomo. El monto, pónganle que cobra 50.000 por mes. 50.000 y ahí describen qué es. Y pónganle que ese ingeniero agrónomo no lo van a pedir a la organización, lo va a poner el INTA o la agricultura familiar. Entonces ponen en otros acá. Si esos 50.000 no lo estarían pidiendo el proyecto, pero lo tienen que aclarar. ¿Qué otros que acá lo va a poner agricultura familiar, lo pagaría? Ahora, por ejemplo, personal. Muchas veces hay un monto mínimo que se pide de contrapartida, o sea, de lo que pondría la institución, digamos, o sea, la comunidad o el que va a hacer el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, ahí, en el caso de la comunidad del Farcito que está haciendo el proyecto equino, puede poner, qué sé yo, el coordinador del proyecto, que no va a cobrar. No es que no va a hacer actividad, pónganle que no financia, hay proyectos que financian actividades del coordinador y otros que no. Pónganle que no financia, pero sí va a trabajar. Entonces va a ser una contraparte de la comunidad, porque es un tiempo de la persona que va a estar en el proyecto, que va a tener que controlar, hacer las compras. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el coordinador del proyecto, el monto, pónganle que sea, si dura un año, pónganle mínimo 10.000 por mes, son 100.000 pesos. Entonces ahí pone honorarios del coordinador. Pónganle que el proyecto no lo financia, entonces lo ponen como contrapartida. O sea, es como que esa plata, ese aporte, no es que lo va a poner, sino la comunidad se va a hacer cargo, ¿se entiende? O la gente de la comunidad. Rotarán, un mes será uno, otro, para que no sea tan pesado. Entonces, pero a los fines del proyecto va como contrapartida. ¿Se entiende? ¿Se entiende a qué me refiero con eso de contrapartida, esas cosas? Sería la parte que pone la comunidad. Claro, sería como la contrapartida sería lo que va a poner la comunidad, exactamente. Sí, contrapartida. En cambio, en este que acá en el ejemplo está como fundación, es donde van a pedir, pónganle que lo estén pidiendo este proyecto al, qué sé yo, agricultura familiar, que lo estén pidiendo a esta fundación malcuandina, entonces ponen ahí. O sea, el financiador va en el medio, en este caso. Acá la contrapartida, que son los aportes que pone la comunidad, y otros, si es que a veces hay otro involucrado en el proyecto. Por ejemplo, el municipio, qué sé yo, si el municipio, por ejemplo, le van a pedir que les preste la máquina para mejorar, qué sé yo, la entrada del agua. Entonces eso no le va a cobrar, y suponiendo que no les cobre el municipio, entonces va a otros que lo va a poner el municipio, ¿sí? Pero hay que valorizarlo, ¿me entienden? Hay que ponerle aclararlo acá y ponerle su monto, ¿sí? ¿Se entiende?
O por ejemplo, en el caso de Milton, que tenía el programa que el proyecto de radio, él decía que ya tenían la radio. Entonces, por ejemplo, ya pueden poner en material y suministros que ya hay una radio funcionando, o sea, tienen una, qué sé yo, tienen la consola, tienen las antenas, todo, o sea, la radio, no sé cómo se dice, el equipo de radio funciona. Entonces, eso va como contrapartida de la institución ya, ¿sí? Va anotado acá como contrapartida, pero las otras cosas son las que va a pedir. Él va a pedir, por ejemplo, más, va a pedir los capacitadores, qué sé yo, pedirá cámara fotográfica, por decirle un ejemplo, ¿sí? En cambio, lo que ya tiene, pero va ahí, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien que estaba hablando? No sé quién. Yo, profe, no, que sí, ese era precisamente lo que iba a pedir a los capacitadores, digamos. Claro, entonces en el tuyo, en tu caso, el proyecto va a ser más en este rubro personal. Personal, algunos le ponen recurso humano, se van a dar cuenta de acuerdo al tipo de proyecto, o qué sé yo, hay otro que le llaman asistencia técnica, ¿sí? Entonces casi que ponele, si depende de por ser el tipo de proyecto, en qué rubro va a haber más, digamos. Tal vez vos, en tu caso, en tu proyecto, pues tengas más en personal y algo en gastos institucionales, de lo que vas a pedir, por ejemplo, qué sé yo, papelería, ¿sí? Una impresora, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos cómo está organizado, digamos, en cuanto a cómo armar el presupuesto, digamos. Después, todo esto hay que sumarlo, ¿ves? ¿Se ve acá? Ahí va, por ejemplo, acá van 100 pesos, 100 pesos no, 10.000, 20.000, acá de material en el impresor, otros 10.000, en gasto industrial en la fotocopia, otros 10. Entonces, el total del proyecto, pónganle que sume 200.000, ¿sí? De esos 200.000, lo que se está pidiendo a la fundación, a quien fuere, es este del medio, también tiene su monto. Lo que ponemos en contrapartida también se va a sumar, y si hay otros que aportan, también. En total, estos tres va a ser lo mismo que el total del proyecto, ¿sí? En este caso, porque la mayoría de los que cuando uno va a pedir un proyecto, se hace esa aclaración, digamos. Se pone todo, el proyecto vale más, digamos, porque obviamente hay muchas cosas que la estamos poniendo nosotros porque no te financian todos los organismos. Nosotros ponemos la gente que se va a poner a cargo del proyecto, ya el armar el proyecto es un trabajo, digamos, es bastante trabajo, controlar el proyecto, evaluarlo, un montón de trabajo, digamos. Y si eso no nos lo cubren, lo ponemos nosotros, o sea, por más que quizá la comunidad no tiene para pagarnos, pero sí se tiene que ver el aporte, ¿sí? Entonces el proyecto vale mucho más de lo que solo es lo que nos financian. ¿Se entiende cómo es el tema del presupuesto? ¿Sí? Hay en algunos proyectos, para que el proyecto no sea tan alto, solo ponen de contrapartida las cosas más necesarias. En cambio, hay algunos organismos que te piden un 50% tiene que ponerlo en las comunidades, sí o sí, o sea, el que va a ejecutar el proyecto, o la radio comunitaria, quien fuere. Entonces ahí tenemos que ponernos a valorizar todo lo más que podamos lo que nosotros estamos poniendo. En cambio, cuando no te piden un mínimo, bueno, ponemos, qué sé yo, 2 o 3 cosas nomás, ¿sí? Y el del medio sería el que van a pedir el financiamiento ustedes, ¿sí? ¿Se entiende ahí más o menos cómo tienen que armar el presupuesto entonces? A ver, no sé. Sí. Profe, buenas tardes, Marco lo habla. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bien, ahí estamos. Sí. Estamos un poco mal de señal, así que tenemos muy baja la señal, se está cortando, pero sí, estoy escuchando. Bueno, igual la clase ahora mismo la está grabando Andrea y ya la va a subir para que por si la quieren volver a repasar esta parte, ¿sí? Del presupuesto. Sí, pues no pude entrar estuve enfermo, así que bueno. Pero claro. Sí, yo ya hice también la parte del proyecto. Ajá. Pero ahí no puede subirlo, así que no sé si le envío por el WhatsApp de usted o del grupo para que me lo vaya diciendo. Bueno, pasarlo por WhatsApp. Igual yo ahora voy en la plataforma, voy a agregar para que puedan subir, pero si no lo pueden, me lo mandan por WhatsApp porque sí está viendo muy mala señal con estos días de la tormenta. Sí, la verdad que sí, no se puede. Pero bueno, sí, yo le hice ya hasta más o menos hasta el presupuesto. Bueno, pásamelo después entonces. Entonces, traten ahora de subir sus actividades y presupuestos, ¿sí? Que básicamente es como, no es lo más importante, pero es, digamos, es lo que vamos a pedir, digamos, el monto que nos van a financiar. Entonces, sí, es una parte
significativa de lo que es el proyecto, ¿sí? Entonces acuérdense en esto, tienen que fijarse, siempre leer las bases y condiciones, ver qué financia, qué no, para no equivocarse, digamos, no pedir cosas que no financian, porque por ahí uno se pone a armar y en las bases y condiciones dice, no financiamos asistencia técnica. O sea que en esa línea no financian asistencia técnica, entonces lo único que van a financiar va a ser compra de materiales. Entonces la asistencia técnica tenemos que conseguirla por otro lado. ¿Se entiende? Tienen que leer siempre la base y condiciones, qué financia, qué no, para que no armen mal el presupuesto, porque si no ustedes lo arman mal, lo van a mandar y se lo van a rechazar. Así es. Sí, la verdad que yo lo estoy armando con un modelo de proyecto. Claro, ahora en este caso ustedes como un ejemplo, armen con todo lo que necesitarían, digamos. Después si en algún momento ustedes encuentran una línea de financiamiento, ya se fijan y van sacando partes nada más, ¿se entiende? Exactamente, sí, perfecto. Bueno, después otra cosa, siempre los proyectos, la mayoría pide que haya un organismo financiando, ejecutando el proyecto. En el caso de la comunidad es un organismo, el centro vecinal, la asociación, entonces te piden papeles también de eso. En el caso de Milton, no sé, tendrías que buscar, a veces hay proyectos que te financian de modo individual, o sea, una persona, pero son menos, digamos, son más lo que financian a instituciones, asociaciones civiles o a la radio, si la radio tiene una asesoría o algo, le financian a la radio. Entonces tienes que ir pensando alguna institución, ¿sí? Sí, profe, en el caso de la radio, sí, es incluso una de las pocas que está legalmente, digamos, con todos los aparatos, con todas las... Entonces tienen su matrícula, su registro. No, entonces tranquilamente, la institución en ese caso es la radio la que va a pedir. Sí, perfecto. Está bien. En cambio, cuando uno no tiene eso, tiene que ir pensando, ¿sí? En cambio, cuando se arma, como en el caso de María Fernanda, que ella está armando proyecto personal, digamos, ¿no? Más particular, independiente, que chacinado en ese caso ella, tendría que presentarlo como un poquito diferente porque ese es un proyecto individual, o buscarse algún organismo que le pueda, digamos, prestar la personería, la matrícula, los papeles. Y si no, ella ya cuando es individual normalmente es más, va para líneas de estos proyectos manos a la obra, que por ahí dan subsidio, y si no, créditos dan, ¿no? Créditos blandos, la agricultura familiar daba créditos blandos a personas individuales, o también acá en Jujuy hay uno que se llama el Consejo de la Microempresa, solo que para presentar es préstamo, no es con muy alto interés, pero ya suma para más individuales, digamos. En cambio, cuando son subsidios, los subsidios normalmente son para personas colectivas, para instituciones, en cambio los préstamos, cuando son proyectos individuales, más es préstamo, digamos, lo que dan, ¿sí? Puede haber casos de subsidio cuando hay que ver las líneas de crédito, como los manos a la obra, ¿se acuerdan? Esos proyectos de ayuda social, productiva, ahí por ahí hay algunos proyectos que te subsidian para que vos puedas empezar a hacer un proyecto productivo. Entonces, bueno, eso también tienen que tener en cuenta a la hora de buscar, ¿sí? Bueno, yo bueno, no sé si más o menos quedó entonces actividades y presupuesto como es, traten de armarlo lo más completito que puedan y el martes lo revisamos. Yo creo, el martes la idea es, bueno, no queda mucho, ya queda un poco los indicadores, queda una clase más teórica, a ver si lo podemos hacer el martes. Y después la idea es, como quedan 2 clases de consulta, esas 2 clases de consulta nosotros con Alejandra, bueno, el martes la vamos a contar bien, queríamos ya que ustedes armen bien su proyecto, entonces vamos a trabajar con cada uno en esas 2 clases de consulta, ya no vamos a hacer clases, digamos, cada uno nos va mandando su proyecto. Los que obviamente han venido avanzando hasta ahora, porque ya volver para atrás es mucho, o sea, que alguien empiece de nuevo desde antecedentes es difícil, pero ya los que ya venían avanzando, ya armándolo y nosotros le vamos a ir ayudando a dar una estructura, cosa que lo tengan lo más estructurado posible para cuando les aparezca algún financiamiento, ¿sí? Entonces, casi que el martes va a ser la última clase. Así que traten de avanzar lo más que pueden este fin de semana con estos puntos, para quedar que es indicadores, que es muy poquito, digamos, y ya más bien que armen su proyecto. Entonces, las 2 clases de consulta que quedan va a ser ya juntar todo lo que ya tienen y dejarlo bien estructurado. Entonces, como un trabajo más personalizado con cada uno, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces nos vemos el martes. Ojalá puedan conectarse todos y yo ahora voy a armar en la página, traten de igual de subirlo, por más por WhatsApp, de subirlo
a la página para que los del Ministerio de Trabajo vean que se está avanzando con el material de la clase, ¿sí? Sí. Y traten de subir ahí su trabajo. Yo ahora les voy a crear el espacio para que suban, pero bueno, traten lo más que puedan de avanzar hasta el martes, ¿sí? Así sacamos bien todas las dudas, porque uno haciendo, digamos, te das cuenta si lo estás haciendo bien o no, ¿sí? En este caso, busquen precio más o menos estimado, no vayan a sacar presupuesto, porque es un taller, digamos, ¿no? Para que aprendan a más proyectos, pero bueno, busquen los precios estimados, ¿sí? Exactamente. Bueno. Bien, profesora. Bueno, quedamos así entonces, dale, para la próxima clase. Espero que entendieron más o menos todos. Nos vemos el martes. No sé, Andrea, si querés ya dejar de grabar. Andrea. Bueno, vale, sí. Gracias. Bueno, nos vemos el martes entonces, ¿sí? Así que